Buenas, otra vez estamos aquí pues con intención de hablar la palabra del Señor y aumentar la fe de muchos pues tienen, como dicen, deseos de progresar. El tiempo que nos preste el Señor vamos a utilizarlo para eso, para progresar, porque vamos hacia el cielo, la vida eterna. Hasta allá nos dirigimos nosotros y no estemos, como dicen, perdiendo tiempo en las cosas de esta vida. Esta vida es temporal y si morimos sin Cristo, pues se para la eternidad. Pero si vivimos para Él, vamos a tener una experiencia maravillosa de ser ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de los cielos, una extensión del reino que tiene aquí el Señor en el universo. Después miraremos los cielos nuevos y la tierra nueva y conoceremos la morada de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Salvador Jesucristo, la nueva Jerusalén. Y yo les anticipo a ustedes, mis amados, que sean partícipes a otros de estas preciosas verdades que les ayuden. Mándele mándele un video, copie, pues, unas copias de esto, o díganles que miren estos videos, pues que les ayuda mucho y a ustedes también les participan porque estoy, si no tienen algunas cosas, porque comiencen a verlo más, se profundice más en la escritura. Para mí es un gozo grande estar pues una vez más aquí con ustedes y vamos a proseguir el estudio que hemos comenzado, ya bien llevan dos, ahora es el último, acerca de Daniel 8, el anticristo, el verdadero anticristo, que no va a ser humano. Bueno, 5 pistas de la Biblia indican que el templo que será purificado en Daniel 8:14 en el cielo está en el cielo. En primer lugar, la doctrina de los templos paralelos enseñan que había dos templos. El que estaba en la tierra era una sombra del verdadero templo en el cielo, donde nuestro Señor Jesús sirve como nuestro sumo sacerdote. Hebreo 8:1 al 5. Sabemos que el templo terrenal fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El único templo que queda está en el cielo. En segundo lugar, la purificación del templo terrenal se producía en un momento determinado cada año, el día de la expiación, Levítico 16. Pero el templo celestial se purifica solo una vez, en el momento señalado del fin, Hebreos 9, 24 al 26. En tercer lugar, los 2300 tardes de mañana deben traducirse como 2300 años, porque el Eterno usa el calendario y los jubileos para traducir un día o un año. Este punto y el calendario de los jubileos se analizará a profundidad cuando examinaremos la santa semana de Daniel 9. Los 2300 años comenzaron en la primavera del año 457 a.C. y terminaron en la primavera de 1844. Cuarto lugar, la purificación del templo del cielo comenzó en 1844. Esta fecha coincide con 1798, que marca el año en que comenzó la gran convocación en el templo del cielo. De hecho, el momento de la gran convocación en Daniel 7, 1798 y la purificación del santuario en Daniel 8, 1844, coincide con las 70 semanas de Daniel 9, 457 a.C. Y estos tres acontecimientos coinciden con la apertura del sello en Apocalipsis 6. Los 2300 días de Daniel 8:14. Quinto lugar, la observación de que no abarcan en absoluto el alcance y la amplitud del tema de los templos paralelos, 8. Pues puede que sean necesarias algunas palabras acerca del servicio anual de purificación del templo terrenal, para que se pueda entender el maravilloso paralelo que existe entre el templo terrenal y el templo celestial. Una vez, la doctrina de los templos paralelos es una doctrina necesaria para entender Daniel capítulo 8. El ángel dijo, hasta 2300 días, luego será purificado el santuario, Daniel 8:14. ¿Por qué el santuario en el cielo necesita ser purificado? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la purificación del templo terrenal. La purificación del templo terrenal era un evento anual que ocurría el 10º día del 7º mes. Este día era llamado el día de la expiación. Los judíos hoy lo llaman Yom Kippur, que significa día del juicio. La purificación del templo terrenal era necesaria porque era profanado por los pecadores que traían ofrendas por el pecado al templo. El pecador de pie ante el altar del holocausto confesaba sus pecados sobre la cabeza de su sacrificio. Luego cortaba la vena yugular del animal sacrificado con sus propias manos.
Luego el sacerdote capturaba un poco de la sangre del cordero y rociaba esta sangre sobre los cuernos del altar. El procedimiento ensombrece una verdad divina. La culpa del pecador era transferida de él y su familia al altar del holocausto por la sangre del cordero. Este proceso terrenal es una sombra o pantomima de una realidad que estaba por venir. La culpa de los pecadores podía ser transferida al templo del cielo a través de la muerte de Jesús, el Cordero del Todopoderoso. Cuando la sangre era aplicada a los cuernos del altar, el altar se contaminaba porque la culpa del pecado había sido transferida a él. El proceso de liberar a los pecadores de la culpa del pecado contamina el templo porque la culpa del pecador es transferida al altar. Debido a que los altares del templo eran depositarios de la culpa, el templo terrenal era contaminado hasta que llegaba el día de la purificación o el día de la expiación. Por un solo día, el templo terrenal era restaurado en estado inmaculado. Levítico 16. Luego, al día siguiente se reanudaban los sacrificios y el templo era contaminado porque el ciclo anual comenzaba de nuevo. Como Jesús limpia el templo en el cielo. A diferencia del templo terrenal que se purificaba anualmente, el templo celestial se purifica una sola vez al final de los tiempos. Hebreos 9, 24 al 26. Esta purificación comenzó en 1844, es decir, 2300 años después del decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén dado por Artajerjes en el año 457 a.C. El año 457 a.C. también marca el comienzo de las 70 semanas de Daniel 9. El servicio del día de la expiación en el templo terrenal era una sombra del plan de salvación. Observe lo que revela la sombra. En este servicio se sacrificaban dos animales, un toro y un macho cabrío, Levítico 16. El servicio comenzaba justo después del amanecer con la matanza de un toro que pertenecía al sumo sacerdote. Este toro, un sacrificio muy costoso, representaba el sacrificio que el Padre hizo para redimir a la humanidad. Porque de tal manera amó el Eterno al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. El Padre entregó el bien más valioso que podía proporcionar para que el hombre caído pudiera tener la oferta de la salvación. Después de matar al toro, el sumo sacerdote llevaba parte de la sangre del toro detrás del velo al lugar santísimo, donde se encontraba con el Todopoderoso. El sumo sacerdote tenía que ser considerado digno de purificar el templo antes de poder dirigir el servicio. La matanza del toro y la dignidad del sumo sacerdote son una sombra del sacrificio que hizo el Padre y del proceso de calificación por el que pasó Jesús, nuestro sumo sacerdote, antes de poder concluir el problema del pecado. Vean Apocalipsis 4, capítulo 5. El siguiente evento en el día de la expiación era el sorteo para determinar qué macho cabrío debía de morir. Después de que se hacía el sorteo, se mataba al macho cabrío del Señor. El macho cabrío del Señor representa la muerte que Jesús estaba dispuesto a experimentar para salvar al hombre. Se usaba un macho cabrío para este sacrificio porque un macho cabrío tiene un espíritu libre. Jesús entregó libremente su vida por los pecadores. Después de que se mataba al macho cabrío del Señor, su sangre se mezclaba con la sangre del toro. Luego el sumo sacerdote pasaba detrás del velo una segunda vez para comenzar la purificación del templo. El primer objeto que se purificaba era el arca del pacto, la ley. El segundo objeto era el altar del incienso y el último objeto que se purificaba era el altar del holocausto. Estos objetos se purificaban en este orden y quedaban libres de pecado, limpiados, reconsagrados, restaurados cuando se rociaba sobre ellos la sangre mezclada del toro y el macho cabrío. El último evento de este servicio era la imposición de manos sobre la cabeza del chivo expiatorio. El chivo expiatorio representa a Lucifer, el actor del pecado, quien ejerció libremente su poder de elección para cometer pecado. Después de que el mobiliario del templo haya sido santificado con la aspersión de sangre, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio. A través de la imposición de manos sobre el chivo expiatorio, los pecados del pueblo que han sido almacenados en los altares del templo eran transferidos a la cabeza del chivo expiatorio. Luego, el chivo expiatorio era llevado al desierto para morir lentamente de hambre. Esto puede resultar chocante, pero en la economía del Todopoderoso el pecado nunca es perdonado, porque alguien que no sea el Todopoderoso es responsable del pecado. La belleza de la salvación es que los pecadores pueden escapar de la pena del pecado a través de la fe. Si un pecador hace restitución por sus pecados y confiesa su pecado al poderoso, transfiere su culpa al templo del cielo. Al final de los 1000 años, Apocalipsis 20, Lucifer, el chivo expiatorio, recibirá toda la culpa transferida al templo del cielo, porque es responsable de la presencia del pecado.
Por otro lado, si un pecador no transfiere su pecado al templo, su pecado permanece sobre su propia cabeza y en la economía del Todopoderoso, la paga del pecado es la muerte eterna. Romanos 6:23. Al final de los 1000 años, el Eterno ejecutará justicia sobre el chivo expiatorio y los malvados y ellos sufrirán en proporción a su culpa hasta que sean aniquilados. Este es el significado de la justicia divina. El templo que debe ser purificado está en el cielo. La purificación del templo terrenal es un reflejo de un proceso que comenzó en el cielo en 1844. Es interesante notar que en 1844 es exactamente 46 años después de 1798. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, su primera acción después de regresar de Judá en el desierto fue la purificación de un templo que tardó 46 años en restaurarse. Juan 2, versículo 13 al 21. El paralelo es que Jesús comenzó a limpiar el templo celestial 46 años después de que se habían dispuesto los 25 tronos y había comenzado la convocación en el cielo. Antes de que pudiera comenzar la purificación del templo del cielo, alguien tenía que ser considerado digno de llevar a cabo el proceso. Jesús fue considerado digno de purificar el templo del cielo. Después de que Jesús fue considerado digno, tanto Daniel 7, 3 al 14, como Juan, Apocalipsis 4 y 5, vieron a Jesús altamente exaltado. Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5 describen la misma escena desde ángulos ligeramente diferentes. Después de que Jesús fue considerado digno de purificar el templo del cielo, comenzó a jugar los registros de los muertos. Desde la primavera de 1844, Jesús ha estado revisando los libros de registro. Un pecador a la vez, de pie ante las huestes del cielo. Jesús ha estado decidiendo quién será parte de su reino eterno y quién no. Cuando Jesús determina que una persona será salva, Jesús quita el registro del pecado del libro del cielo y transfiere la culpa del pecador a la cabeza de Lucifer. Cuando Jesús determina que una persona no puede ser salva, Jesús coloca la culpa de ese pecador sobre la cabeza del pecador. El punto es que el templo en el cielo es purificado cuando la culpa del pecado es removida y colocada sobre la parte correspondiente. Levítico 20, Ezequiel 11, 21, capítulo 22, versículo 31, capítulo 18, 1 al 24. Cuando llegue el momento de la destrucción de los pecadores, al final de los 1000 años, cada persona malvada sufrirá el castigo apropiado por su pecado. El Eterno se encargará de que cada pecador condenado reciba su merecido, porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Todopoderoso viviente. Hebreos 10, 30 al 31. Jesús completará la tarea de juzgar a la humanidad durante la gran tribulación. Las personas que hayan durante la gran tribulación no serán juzgadas de la misma manera que las que hayan muerto. La fe de las personas que en ese momento será puesta a prueba con persecución. De esta manera elegirán y determinarán su destino eterno. Al sonar la séptima trompeta, Apocalipsis 11, versículos 15 al 19, se terminará la purificación del templo del cielo y por fin el templo quedará libre de pecado. Apocalipsis 15, 1 al 8. El libro de Apocalipsis revela mucho más sobre este proceso, pero esta sinopsis tiene como objetivo darle una visión general del proceso de juicio. Considere estos comentarios de los escritores bíblicos. Ahora que todo ha sido oído, el fin del asunto es el siguiente: teme al Todopoderoso y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque el Todopoderoso traerá toda obra a juicio y toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, versículos 13 al 14. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha confiado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 5, 22, 23. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, 10. Porque Él, el Padre, ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, de lo cual ha dado prueba a todos al resucitarlo de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículo 31. Mientras Pablo disertaba acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y dijo: basta, ya, puedes irte. Cuando me parezca conveniente te mandaré a buscar. Hechos 24, versículo 25. He aquí yo vengo pronto y mi galardón está conmigo y pagaré a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12.
Recuerde que los 2300 días de Daniel 8:14 han sido un gran misterio para la mayoría de los estudiantes de la Biblia. La razón de este misterio es muy sencillo. El acontecimiento al que apunta esta profecía no está en la tierra, sino en el cielo. El Todopoderoso utiliza la ley de vinculación cielo, tierra, de nuevo para informarnos del momento en que sucederá algo que no podemos ver. El Eterno puso los reinos de Medo, Persia y Grecia en Daniel 8 porque los 2300 días comenzaron durante el tiempo de Medo, Persia. Luego el Eterno vinculó el decreto de un rey persa, Artajerjes, Esdras 7, con la purificación del templo del cielo en 1844, insertando un periodo de tiempo de 2300 años en la profecía de Daniel 8. En Daniel 8 no se menciona una fecha de inicio para los 2300 años porque la fecha de inicio se da en Daniel 9. Para hacer las cosas más misteriosas, la purificación del templo está en el cielo y no en la tierra. No es extrañar que este periodo de tiempo haya sido un gran misterio durante casi 26 siglos. Afortunadamente, el Eterno ha revelado la arquitectura de Daniel y podemos determinar cuándo comenzaron las 2300 tardes y mañanas. Encontraremos en nuestro estudio de Daniel 9 que las 70 semanas y los 2300 días comienzan juntos y encontraremos que Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y Apocalipsis 4 y 5 se alinean perfectamente. Espero que tenga la paciencia suficiente para permitir que la matriz profética se construya. Mi frustración como predicador es tratar de explicar por qué cada pieza de la profecía pertenece a un lugar determinado de acuerdo con las reglas, antes de que se hayan identificado todas las piezas que pertenecen a la historia. Por lo tanto, todo lo que puedo pedir en este momento es que permita que la matriz coloque cada nueva pieza en su lugar. Tenga paciencia. Así me pasó a mí también. Recientemente esperé hasta que el Señor pudo aclarar muchas cosas. Sección 6. El poder del cuerno en Daniel 8 no puede ser el papado. El tiempo de la era. Los cristianos de la Reforma creían que el poder del cuerno de Daniel 8 representaba el papado. Y algunos cristianos de hoy creen lo mismo. Examinaremos brevemente este punto de vista. Gabriel le dice a Daniel: te voy a hacer saber lo que sucederá después en el tiempo de la era, porque la visión se refiere al tiempo señalado del fin. Daniel 8:18. Puesto que el carnero y el macho cabrío representan a los imperios antiguos, esto deja al poder del cuerno como el único elemento en esta visión que puede aparecer en el tiempo señalado del fin. Esta visión incluye un lapso profético de 2300 tardes y mañanas, por lo que el tiempo señalado del fin tiene que ocurrir después de 1844. En otras palabras, el poder del cuerno descrito en Daniel 8 no aparece antes de 1844. Este simple hecho elimina a la Iglesia Católica Romana como posible candidata para el poder del cuerno de Daniel 8, porque la Iglesia Católica Romana alcanzó el poder absoluto en el año 538 después de Cristo. El cuerno pequeño de Daniel 7 y el poder del cuerno de Daniel 8 no pueden ser la misma entidad por las siguientes razones. Ahí le va. Primero, el cuerno pequeño de Daniel 7 surge del Imperio Romano. El poder del cuerno de Daniel 8 no deriva de su fuerza de Roma ni de ninguna nación. El poder del cuerno de Daniel 8 es un poder en sí mismo. Surge de uno de los 4 vientos, específicamente del norte. Segundo, el cuerno pequeño de Daniel 7 surge en el año 538 después de Cristo. Después de que los 10 cuernos destruyeran al Imperio Romano, el poder del cuerno de Daniel 8 tiene que aparecer después de 1844 porque aparece durante el tiempo señalado del fin. Tercero, el cuerno pequeño de Daniel 7 representa un tipo de reino diferente, Daniel 7:8, que lucha contra los santos durante un periodo muy largo, 1260 años. El cuerno pequeño de Daniel era diferente de los 7 cuernos restantes en que tenía ojo y boca. El poder del cuerno de Daniel 8 representa a un hombre, un rey de rostro severo que le quitará el continuo a Jesús durante el tiempo señalado del fin. Como veremos, quitarle el continuo a Jesús es algo que ningún mortal común puede hacer, ni siquiera un papa. 4. Daniel 7 predice que el papado se recuperará de su herida y hablará jactanciosamente contra el Altísimo. Apocalipsis 13, 1-5. Confirma que la herida mortal será sanada en el tiempo del fin, pero Daniel 8 revela que el anticristo destruirá la autoridad del papado echando por tierra todas las religiones y pisoteándolas. El anticristo se saltará sobre todo lo que se llama todopoderoso por medio de los milagros que tiene poder para hacer, según está los Tesalonicenses 2:4, Apocalipsis 13:14. El anticristo abolirá todos los sistemas religiosos, incluido el papado, para establecer su religión global. El rey de rostro severo en Daniel 8 conducirá al mundo a la guerra contra el rey de reyes y el príncipe de las tinieblas se enfrentará al príncipe de la hueste del cielo.
Jesús, Rey de Reyes en la segunda venida. Quinto, el poder del cuerno en Daniel 8 no puede ser destruido por el poder humano. Esta característica contrasta con el hecho de que el cuerno pequeño en Daniel 7 está sujeto a la mortalidad. El papado casi fue destruido por la espada de guerra en 1798. Sexto, Daniel 11, 36 al 12.3 aporta varios puntos importantes de la materia apocalíptica. Aunque no hemos estudiado Daniel 10 al 12, esta profecía amplifica las obras y actividades del poder del cuerno en Daniel 8, el rey del norte en Daniel 11.36 y el rey del rostro severo que sale del norte en Daniel 8 son la misma entidad. El papado no puede cumplir con todas las especificaciones que acompañan al poder del cuerno de Daniel 8. Un estudio de Apocalipsis 1 y Apocalipsis 13 al 11 al 18 mostrará que el anticristo, la aparición física de Lucifer con millones de sus ángeles, es la única solución que satisface todas las especificaciones para este poder en los libros de Daniel y Apocalipsis. Sección 7 de la terminación del diario. El anticristo le quitará a Jesús el diario vivir. La redacción de Daniel 8.13 es difícil de entender al principio. Entonces oía un santo ángel que hablaba y otro santo ángel le dijo, ¿cuánto tiempo tardará en cumplirse la visión? La visión acerca del cese del sacrificio diario. La visión acerca de una gran rebelión que causa desolación y la entrega del santuario y del ejército de los santos que será pisoteado. Para ayudarte a entender mejor esta pregunta, aquí hay un paráfrasis de Daniel 8.13. Daniel oyó a un ángel hablar a otro ángel. El primer ángel dijo, ¿cuánto tiempo tardará en cumplirse esta visión del carnero, el macho cabrillo, el poder del cuerno? Cuando la pregunta se formula de esta manera, la respuesta es que sí tiene sentido. Daniel escribe, y oí una voz del hombre de Ulai, canal, que llamaba, Gabriel, dile a este hombre el significado de la visión. Cuando llegó cerca del lugar donde yo estaba, me asusté y caí postrado y me dijo, hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Daniel 8, 16 y 17. Está claro que la pregunta del versículo 13 finalmente se responde en los versículos 16 y 17. Quizás te pregunte, ¿por qué la pregunta real del versículo 13 está redactada de una manera tan compleja? El Eterno es deliberado y tiene un propósito en todo lo que hace, con una pregunta y una respuesta. El Eterno nos informa que el tiempo señalado del fin involucra 4 grandes asuntos. Primero, la terminación de la vida diaria. Segundo, una rebelión que causa desolación. Tercero, la entrega del santuario en Cristo del cielo. Cuarto, el pueblo del Eterno será pisoteado. Hemos examinado Daniel 8:11 dentro del contexto de Antíoco IV. Examinémoslo nuevamente, esta vez dentro del contexto del anticristo y el tiempo señalado del fin. Este enfoque producirá un cumplimiento mucho mejor de la escritura. Gabriel dijo, se engrandeció el poder del cuerno como el príncipe de los ejércitos. Jesús le quitó a Jesús el continuo sacrificio y en lugar del santuario, el de Jesús fue humillado. Daniel 8:11. La palabra diario es un término que describe el ciclo diario de servicio que ocurría en el templo terrenal. Todos los días, tarde y mañana, se mataba un cordero en el altar del holocausto y su sangre se rociaba en el altar del incienso. Todos los días, los pecadores presentaban sus sacrificios en el altar del holocausto. Estos rituales y muchos otros servicios llegaron a conocerse como el diario o el continuo. Ellos prefiguraron la intercesión que Jesús comenzó a hacer a favor de la humanidad el día en que ocurrió el pecado, así como su muerte en el Calvario. La intercesión inmediata de Jesús salvó a Adán y Eva de una muerte repentina el día en que pecaron. Génesis 2:17. El Padre permitió que Adán y Eva y su descendencia vivieran debido a la intercesión de Cristo a favor de ellos. Génesis 2:17, Hebreos 7:25. Gabriel indica que el anticristo venido quitará la intercesión diaria de Jesús en el templo del cielo. La intercesión de Cristo por el hombre termina en una de 4 maneras. Observe cómo 2 maneras conciernen al hendido y 2 maneras conciernen a los cuerpos corporativos de personas. Segundo, si una persona comete un pecado imperdonable, la intercesión es por esa persona termina porque no hay nada más que el Eterno pueda hacer para llevar a esa persona al arrepentimiento. No hay perdón para el pecado imperdonable. Hebreos 10:26, Mateo 12, versículo 31, 32, 3. Cuando una nación decadente agota los límites de la paciencia del Todopoderoso, la intercesión corporativa termina y esa nación es destruida. Génesis 15:16, Levítico 4:13, versículo 14, capítulo 18, versículo 24 al 28, Jeremías 25.
Cuando la pasión sea del Eterno, con la decadencia del mundo llega a su límite, Él envía destrucción. Génesis 6, Mateo 24, versículo 13. La intercesión corporativa y personal llega a su fin. Quizás te pregunte, ¿cómo puede el anticristo quitarle a Jesús la intercesión diaria durante el tiempo señalado del fin? La terminación del diario ocurre 2 veces, porque los servicios diarios en el templo del cielo involucran expiación en 2 altares. El altar corporativo se llama el altar del incienso, y sus servicios concluirán primero, Daniel 12:11, Apocalipsis 8:2-5. El altar individual se llama el altar del holocausto, y sus servicios terminarán con la séptima trompeta, Daniel 8, versículo 11-13, Apocalipsis 11, versículo 15 y 19. La diaria corporativa termina cuando la mayoría del mundo se rebela contra la autoridad del Todopoderoso, como fue en los días de Noé. La paciencia del Eterno llegará a su fin. Sabemos que su paciencia puede llegar a su fin con una ciudad de personas, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, o con todo el mundo como sucedió en los días de Noé. Cuando esto suceda, Él envía una serie de juicios para destruir a aquellos que han adoptado su gracia. Génesis 6, Apocalipsis 7, 1-4 y 8, 2-13. A nivel individual, la terminación del daño es similar. Cuando el diablo lleva a una persona a cometer finalmente el pecado imperdonable, rechazar persistamente las demandas del Espíritu Santo, la paciencia del Eterno con esa persona llega a su fin. Y el Eterno entrega a esa persona para que esté sujeta al diablo. Mateo 12:31, versículo 32, Hebreos 10:26. Cuando una persona, una nación o el mundo entero se niega a rendirse a la evidencia más clara de la voluntad del Eterno, Jesús ya no ofrecerá intercesión por ella. ¿Por qué debería hacerlo? Por esta razón. La intercesión corporativa de Jesús por Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma terminó y los reinos cayeron. Véase Daniel 5. También vemos un paralelo en el nivel individual. Durante la gran tribulación, el Eterno dará poder a sus siervos, los 144,000, para proclamar los términos y condiciones de la salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El anticristo conducirá a los malvados de la tierra a cometer el pecado imperdonable. Los conducirá a rebelarse contra la autoridad del Todopoderoso y a despreciar la generosa oferta de salvación de Jesús, según a Tesalonicenses capítulo versículo 11 y 12, Romanos 1, 18-32, Hebreos 10, 29. De esta manera se eliminará la intercesión diaria de Jesús a favor del mundo y de los individuos. Algunas personas no se dejarán llevar voluntariamente por los planes del diablo. El Eterno lo sabe y le da poder al anticristo para poner fin a la intercesión de Cristo al obligar a las personas a tomar una decisión difícil. No habrá término medio. El diablo exigirá adoración, obediencia, y todos los que se niegan a someterse a su supuesta autoridad serán asesinados. Apocalipsis 13:15. La salvación que ofrece el anticristo será el privilegio temporal de obtener las necesidades de la vida durante los últimos días de la gran tribulación. En otras palabras, si una persona elige unir fuerzas con el diablo y recibir la marca de la bestia, esa persona podrá comprar y vender para poder sobrevivir. Si una persona rechaza la marca de la bestia, esa persona será privada de todos los medios terrenales de supervivencia y morirá de hambre o será asesinada. Cuando sea tomada cada decisión a favor o en contra de la salvación, la intercesión diaria de Jesús termina. Gabriel también dijo, y el lugar de su santuario, el de Jesús, fue humillado. El exaltado ministerio del Salvador del hombre en el templo del cielo se convertirá en un asunto de burla, humillado mediante el desprecio. Durante la gran tribulación, la mayoría de la gente estará convencida de que el diablo es el todopoderoso, según Tesalonicenses 2. En otras palabras, el ministerio invisible y el templo de Jesús en el cielo no podrán competir con el deslumbrante espectáculo de milagros que lleva a cabo el anticristo. Sin embargo, el templo celestial se exhibirá físicamente a todos los que vivan en la tierra después de que haya terminado el diario. Apocalipsis 11:19. La rebelión se apodera del mundo. Considera el siguiente versículo. Por causa de la rebelión, el ejército de los santos y el continuo sacrificio le fueron entregados al anticristo, y todo lo que hacía prosperó y la verdad fue echada por tierra. Daniel 8:12. Este versículo coincide con muchos detalles del Apocalipsis. El siguiente es un breve escenario de este versículo. Cuando comience la gran tribulación, el Espíritu Santo será derramado sobre todas las naciones y pueblos. El propósito de la influencia del Espíritu es abrir cada corazón para que reciba el mensaje del Evangelio que los siervos del Todopoderoso, los 144,000, presentarán. Jesús enviará al Espíritu Santo con un propósito: salvar a la mayor cantidad posible de personas. Lamentablemente, miles de millones de personas se negarán a someterse a las demandas del Espíritu Santo y elegirán la rebelión, la anarquía contra el Todopoderoso.
Cuando el avance del Evangelio se detenga, el Eterno permitirá que aparezca físicamente el Rey de rostro severo, el destructor. La misión del anticristo es engañar y destruir. A medida que la popularidad del diablo crezca, comienza siendo pequeña, la gente malvada de la tierra se dividirá en dos bandos. Un bando será el de los malvados religiosos y el otro bando estará formado por gente malvada que no quiere tener nada que ver con el diablo. Solo quieren que se vaya y los deje en paz. Los malvados religiosos serán personas como los fariseos en los días de Cristo que se aferran obstinadamente a la religión falsa. Estas personas prefieren creer que Lucifer es todopoderoso que someterse a la autoridad de Jesucristo. Estas personas parecen ser religiosas, pero no aman la verdad, ni siquiera aman al Todopoderoso. Son personas que buscan señales milagrosas en lugar de buscar la verdad. El otro grupo, los malvados no religiosos, consiste en personas como Hitler, Stanley, que no tienen ningún uso para el Eterno y detestan las formas torpes de Lucifer. No aceptarán la autoridad y el dominio del anticristo. Los malvados no religiosos están representados en Daniel 11:36 al 12:3 como el reino del sur. En otras palabras, el reino del sur está en polos opuestos. El reino del norte, el anticristo usará su rebelión contra su autoridad para justificar su destrucción. Por supuesto, el diablo destruirá a muchos santos por la misma razón. La guerra descrita en la sexta trompeta, Apocalipsis 9, se lleva a cabo para restablecer el dominio indiscutible de Lucifer sobre la tierra. Apocalipsis 9, 13 al 21. Apocalipsis dice que el diablo y sus ángeles matarán a una tercera parte de la humanidad, los malvados, los religiosos. Cuando haya obtenido el control de la tierra, el diablo dividirá el botín de la tierra y nombrará a 10 reyes para gobernar sobre 10 sectores. Sus reyes títeres controlarán la tierra, los santos vivientes correrán por sus vidas y se esconderán en los lugares desolados de la tierra. El Padre los alimentará y los sostendrá tal como lo hizo con Elías. Daniel ha insertado frases que completan las ideas ya presentadas. En el tiempo del fin, el poder del cuerno, el anticristo, se herirá en tan grande como el príncipe de los ejércitos de Jesús. Le quitó la necesidad del sacrificio diario y el sacrificio de los muertos y la ofrenda. Su exaltado propósito o lugar de su intercesión por los pecadores en el santuario del cielo fue humillado, ridiculizado. Debido a la extensa rebelión, el ejército de los santos fue derrotado y el sacrificio diario le fue entregado. Llegó a su fin. El anticristo prosperó en todo lo que hizo y la verdad fue echada a tierra porque la verdad fue despreciada. Daniel 8, 11, 12. Arrogancia y blasfemia. El anticristo, hará que el engaño prospere y se considera superior sobre los dioses de todas las religiones. Cuando ellos, los sus seguidores, se sientan seguros en sus mentiras, él destruirá muchos, los no religiosos malvados, y se pondrá en contra del príncipe de los príncipes, Jesús. Sin embargo, será destruido por la espada que sale de la boca de Jesús, pero no por el poder humano. Daniel 8:25. La siguiente especificación sobre el poder del cuerno no puede pasarse por alto. El rey del norte hará lo que le plazca. Se saltará y se magnificará sobre todo Dios y dirá cosas inauditas contra el Todopoderoso de dioses. Tendrá éxito hasta que se complete el tiempo de la ira, porque lo que ha sido predeterminado debe suceder. Él, el anticristo, plantará sus tiendas reales entre los mares en la hermosa montaña santa. Sin embargo, llegará a su fin y nadie le ayudará. Daniel 11:36 al 45. En estos versículos se destacan 4 elementos. Jesús mismo destruye el poder del cuerno en Daniel 8, Daniel 8:25, según Tesalonicenses 2:8. Segundo, el poder del cuerno de Daniel 8 conducirá al mundo entero a un gran engaño, Daniel 8:25, Apocalipsis 13:14. Tercero, el poder del cuerno de Daniel se saltará por encima de todos los dioses que la gente adora, Daniel 8:25, 11:36, según Tesalonicenses 2:4. Cuarto, el anticristo instalará sus tiendas reales entre los mares en las hermosas montañas santas. Daniel indica que el diablo establecerá un trono en Jerusalén. ¿Qué mejor manera de poner fin a las controversias entre cristianos, árabes y judíos? El término Monte Santo se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento como referencia a Jerusalén, la ciudad del Eterno. El Monte Sión, el Monte Moriah. Es bien sabido que judíos, musulmanes y cristianos tienen raíces en esta antigua ciudad. Tal vez la mejor razón para interpretar esta especificación tal como está escrita, que es que al final dos reyes se enfrentarán entre sí. El rey de rostro severo, Daniel 8, establece su reino y gobierna desde la antigua Jerusalén. El rey de reyes, sin embargo, gobernará desde su ciudad, la nueva Jerusalén. Estas son buenas noticias. El rey de rostro severo llegará a su fin y no quedará nadie entre los malvados para ayudarlo. Las últimas palabras
de Gabriel. La visión de la tarde y la mañana que se te ha dado es verdadera, pero sella la visión porque se refiere al futuro lejano, Daniel 8:26. Con esta palabra Gabriel dejó a Daniel. Es interesante que a Gabriel le diera un título a esta visión, mientras que la secuencia profética se refiere a un carnero, un macho cabrío, el tiempo señalado del fin y un de rostro severo. Gabriel la llamó la visión de las 2300 tardes y mañanas. Evidentemente, Gabriel usó este título para destacar el elemento crítico dentro de esta visión. El elemento más importante de Daniel 8 son los servicios diarios en el templo del cielo. La intercesión diaria de eso es lo único que protege a la humanidad de la ira del Todopoderoso y de la ira del Destructor. Incluso las palabras 2300 tarde y mañana reflejan la hora del día en que se llevaba a cabo los servicios diarios del templo. La fecha para la purificación del templo del cielo se dio en el lenguaje del templo. La conclusión de Daniel 8 es que llegará un momento en que el rey de rostro severo, el anticristo, hará que cese la intercesión diaria de Jesús. Entonces es lo peor que le puede pasar a los habitantes de la tierra, porque cuando Jesús termine su intercesión a favor de los pecadores, las 7 copas de la ira del Todopoderoso se derramarán sin misericordia. Apocalipsis 15:16. Daniel se sintió profundamente angustiado y muy perturbado después de ver esta visión. No entendía lo que había visto, pero sí reconocía lo suficiente como para saber que el mundo seguiría en una espiral descendente hasta que Lucifer mismo fuera liberado sobre la humanidad. El pensamiento de esto debe haberlo enfermado. Daniel escribe: Daniel, estaba exhausto y en cama por varios días. Luego me levanté y me puse a atender el asunto del rey. La visión me dejó atónito, era incomprensible. Daniel 8:27. Conclusión. Este estudio ha sido extenso porque Daniel 8 contiene varios elementos fundamentales de la matriz que se está desarrollando. Si aún tienes preguntas, revise estos estudios para asegurarse de que comprende cómo funcionan las reglas apocalípticas y los resultados que producen. Si los cimientos apocalípticos de Daniel 7, Daniel 7, Daniel 2 y Daniel 8 no se establecen correctamente, las profecías restantes de Daniel y Apocalipsis no pueden producir el significado previsto. Si los cimientos de un mar cae del cielo no son sólidos, ninguna cantidad de pintura o ornamentación lo compensará. Hemos visto las 4 reglas en funcionamiento en este capítulo. Las 4 reglas no han llevado hasta estas conclusiones. Regla número 1. Daniel 8 es una profecía que tiene un punto de inicio en el tiempo, 538 a.C., y un punto de finalización en el tiempo, la destrucción del anticristo en la segunda venida. Los eventos en esta profecía ocurren en el orden en que fueron dados: carnero, cabra, poder del cuerno. Regla 2. La aparición del anticristo durante el tiempo señalado al fin es la única interpretación que cumple con todas las especificaciones dadas en esta profecía. La regla 3. La Biblia utiliza varios tipos de lenguaje en esta profecía. Por ejemplo, al revisar 7 textos bíblicos encontramos que la dirección del norte es muy significativa para el origen del poder del cuerno. También encontramos que las huestes estelares se utilizan en 5 textos como una definición amplia de las religiones falsas. Regla 4. El Eterno mide los 2300 días como años, porque el Eterno mide el tiempo según la presencia o ausencia del calendario del jubileo. Este punto se ampliará en otro estudio que daremos de Daniel 9. Nota: el origen de la interpretación de Antíoco IV, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, los protestantes coincidieron ampliamente en que el poder del cuerno de Daniel 8 era el papado, porque el protestantismo luchaba contra la Iglesia Romana Católica de la misma manera que los cristianos luchaban contra el judaísmo. Si la historia enseña algo, es solo: las instituciones religiosas colocan la lealtad y la fidelidad por encima de la importancia de la verdad. La razón detrás de esto es simple. Con el tiempo, las organizaciones religiosas adoptan una colección de doctrinas o enseñanzas que creen que son la voluntad del Eterno, y cualquier desviación significativa de ese cuerpo de conocimiento se considera divisiva y o herética. Durante los 1260 años de dominio papal, los manifestantes, como se les llamó al principio, sufrieron prisión o muerte por desafiar la autoridad de la iglesia. Los manifestantes afirmaban que la Biblia era la autoridad final en materia de fe. Los líderes de la iglesia estaban convencidos de que la autoridad y las tradiciones eclesiásticas eran una autoridad superior. Esta simple diferencia se convirtió en la distinción más importante entre protestantes y católicos. Cuando los protestantes comenzaron a ver que la iglesia no estaba dispuesta a cambiar, varios predicadores manifestantes comenzaron a concluir que la iglesia era anticristo. La posición protestante se vio reforzada por el hecho profético de que el cuerno pequeño de Daniel 7 es el papado.
Los manifestantes rastrearon la historia y el poder de la iglesia del cuerno pequeño hasta su origen romano. Debido a que existe cierta similitud entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el poder del cuerno de Daniel 8, los protestantes asumieron que Daniel 8 era una repetición y ampliación de Daniel 7. Al principio del siglo XVII, dos eruditos jesuitas de España, Francisco Rivera y Luis de Alcázar, introdujeron teoría de contrarreforma para refutar las afirmaciones de los protestantes. Su objetivo era utilizar la Biblia para derrotar a los protestantes, refutando abiertamente sus interpretaciones proféticas con las escrituras. Como resultado de sus esfuerzos, surgieron dos esquemas proféticos conflictivos dentro de la Iglesia Católica. Los hallazgos de Rivera, publicados en 1590, afirmaban que el anticristo era un solo individuo masculino que aparecía junto antes de la segunda venida de Jesús. Al mostrar que el anticristo era un solo individuo, Rivera pensó que podría derrotar un argumento principal de los protestantes. La mayoría de los protestantes del siglo XVI creían que los papas ocupaban la sede del anticristo. En otras palabras, los protestantes no creían que el anticristo fuera un solo individuo. El cuerno pequeño de Daniel 7 no es un solo individuo. Rivera afirmó que el anticristo perseguiría duramente a los santos durante los últimos días de la tierra, aboliría la religión cristiana y reconstruiría el templo en Jerusalén. Rivera también afirmó que los judíos recibirían al anticristo como Mesías por su milagro y luego conquistaría al mundo en 3 años y medio. La posición preterista de Alcázar, publicada en 1614, era exactamente la opuesta. La posición de Alcázar se basaba en la suposición de que la historia del Apocalipsis se cumplió esencialmente durante el primer siglo después de Cristo. Alcázar concluyó que el Apocalipsis describía la victoria de los primeros cristianos sobre la nación judía y el derrocamiento de la Roma pagana en el año 467 después de Cristo. Concluyó que Nerón era el anticristo del Apocalipsis. También concluyó que Antíoco Epífanes IV era el poder supremo de Daniel 8. ¡Qué contraste! Cuando se presentaron estos puntos de vista opuestos a los protestantes, estos no se conmovieron ni impresionaron. Durante unos 200 años, los protestantes se mantuvieron firmes y unidos en su posición profética de que la Iglesia Católica Romana era la Babilonia del Apocalipsis y que el anticristo era una sucesión de papas. A principios del siglo XIX, el protestantismo comenzó a cambiar de opinión porque se hizo evidente para algunos protestantes que la Iglesia Católica Romana no podía cumplir con todas las especificaciones sobre el anticristo en Daniel y Apocalipsis. Un estudio de la literatura profética escrita por protestantes desde 1826 muestra cómo los expositores protestantes comenzaron a alejarse de su afirmación de larga data de que la Iglesia Católica Romana era el anticristo. Hoy, la mayoría de los expositores protestantes no creen que la Iglesia Católica Romana sea Babilonia y no creen que la sucesión de papas sea el anticristo. Es irónico que 300 años después de que Rivera publicara su obra al protestante C.I. Scofield respaldara una versión modificada de la afirmación de contrarreforma de Rivera y como resultado la mayoría de los protestantes hoy aceptan la idea propuesta por Rivera. Bueno, bastante historia. Nos habla, nos dice cosas que se trajeron en aquellos tiempos y que todavía hoy en día las iglesias lo celebran como verdad absoluta. Por eso le digo, hermano, que estudie profundamente, porque usted va a dar testimonio. Cuando usted recibe esta verdad, usted la expresa y la dice, esto es lo que dice la Escritura. ¿Ah? Por eso es que estamos aquí, para ayudarnos unos a otros y presentarle a un pueblo al Señor como obrero aprobado, que trazan la palabra de verdad, sin torcerla, sin estar hablando de cosas vanas, sino verdades que son esenciales, que se necesitan para sobrevivir en medio de pruebas y de lo que viene, lo que yo le llamo la gran tribulación. Y ese es el tema. Viene algo. Ustedes dicen, los protestantes, dicen, Cristo viene. Bueno, ya Él viene. Pero antes de que Él venga, hay una gran tribulación que tienen que ser contados los que van a recibir el reino de Cristo. No quiere decir que porque está metido en la iglesia usted está preparado. No. Hay perfiles que necesitan perfeccionarse. Y durante estos momentos de prueba usted va a tener que dar, como dice, la talla. Tiene que dar la talla. Y la talla va a ser la prueba de que usted sí es débil en la fe y no tiene la fortaleza que el Señor quiere que tenga, va a ceder a la marca de la bestia. Y ahí
se va a terminar tu salvación. La salvación de nosotros, la última generación de la tierra. Es importante que la entendamos cómo se basa en la fidelidad y en la obediencia a sus mandamientos. Entonces ya terminé este tercer tema del anticristo. Este es el verdadero anticristo. Satanás, Lucifer, que llega a la tierra con más de 200 millones de ángeles caídos a controlar, a gobernar y a pedir la adoración que él siempre ha pedido que lo adore. Ahí está todo eso. Que lo bendiga el Señor. Bendiciones para su hogar, bendiciones para su esposo, su esposa, sus amigos, su familia entera. Oiga, predique, díganle a los amigos que creen en otras cosas, es verdad, porque yo sé que está causando bastante problemática. Algunos de ustedes están un poquito confundidos, como que están siendo movidos, pero no se preocupe, esa es la obra del Espíritu. No se ponga a contrarrestar lo que el Señor quiere hacer en su vida. Bueno, en otra ocasión, el Señor me lo guarde y me bendiga a cada uno. Les amo en Cristo. Bye bye.